Bien, movimiento rectilíneo acelerado. En el movimiento rectilíneo acelerado, es el último tipo de movimiento que vamos a ver, el inconveniente que tenemos es que la aceleración no es constante, pero existe, por lo tanto no la podemos normalizar. Lo mismo pasa con la diferencia de aceleración, lo mismo pasa con la velocidad, con la diferencia de velocidad y con la diferencia de posición. O sea, así como está, sería imposible analizarlo. La única manera de analizarlo es cortarlo en posiciones, en porciones, e ir analizando de porciones a porciones. Es por eso que cuando hacemos videoanálisis o análisis biomecánico de ciertos gestos, se van dividiendo en fases porque determinamos que tal fase se comporta de X manera. Y eso nos permite evaluar un pedacito que sabemos que tiene alguna de estas situaciones constante como para poder analizar. Porque si todo es variable, no hay eh, regla que se le pueda aplicar. ¿Sí? Cuando hacemos videoanálisis, ¿cómo es que funciona esto? Bueno, ¿se acuerdan que yo dije que era el valor mínimo? Que cuando uno hablaba de instantáneo, uno hablaba del valor mínimo posible. Bueno, el valor mínimo posible en una filmación es lo que pasa entre un cuadro y el otro. Entonces, lo que va a hacer el videoanálisis es agarrar un punto en un cuadro, pasar al cuadro siguiente y medir cuánto se desplazó. A partir de medir cuánto se desplazó, como entre cuadro y cuadro el tiempo es regular, yo puedo sacar en ese pedacito, ¿sí?, qué velocidad instantánea tiene, qué rapidez tiene, qué aceleración instantánea tiene y la diferencia de posición. Con esas cositas yo ya puedo inferir todo el resto de los valores. Y a partir de inferir todo el resto de los valores, yo puedo inferir de alguna manera cuáles son eh, los eventos físicos que generaron ese movimiento. ¿Ok? Bien. Movimiento parabólico. Es un movimiento que se estudia en un plano, es decir, en dos dimensiones. O sea, ya no solo va a tener la inferencia de X o Y, sino va a ser X e Y, o X y Z, o Z y X, ¿no? O sea, el Z e Y. ¿Sí? La cuestión es que ya son dos dimensiones, y dos dimensiones hacen un plano. ¿Ok? Por lo tanto, voy a tener al menos dos ejes. ¿Sí? El movimiento parabólico es la coexistencia de un movimiento rectilíneo uniforme en un eje y un movimiento uniformemente variado en el otro. ¿Sí? Así se da un movimiento parabólico. En el eje X, generalmente, cuando estamos hablando de un lanzamiento, en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? La trayectoria se llama parabólico porque la trayectoria del cuerpo describe una parábola. Siempre es necesario un cuerpo cuya velocidad sea oblicua. Si la velocidad no es oblicua, es perpendicular, eh, sería un tiro vertical. Entonces, siempre que no sea vertical, bueno, siempre que no sea vertical, va a ser oblicuo. Si fuera horizontal, pasaría a ser un movimiento uniforme, por eso es oblicuo. ¿Sí? Son las opciones que tengo. Y el movimiento, la velocidad, el módulo de velocidad va a estar definido de la siguiente manera. Yo tengo un móvil, un objeto que se mueve a una velocidad oblicua con un ángulo alfa. Esa velocidad va a tener una velocidad en X, ¿sí?, que va a ser igual a el módulo de la velocidad por el coseno de alfa, y una velocidad en Y, ¿sí?, o una componente Y de velocidad, que va a ser el módulo de la velocidad por el seno de alfa. ¿Sí? Y también lo puedo sacar por Pitágoras, ¿sí?, donde la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa sería la velocidad, y los catetos sería la velocidad en X y la velocidad en Y.
¿sí? Siempre que se quieran, yo siempre tengo una regla memotécnica para acordarme si es por coseno o por seno. Cuando yo quiero averiguar en Y, hago de cuenta que tengo una lámpara acá arriba y la proyección hacia abajo es el coseno. Y cuando yo sí quiero averiguar en Y, hago de cuenta que tengo una lámpara acá adelante y la proyección de la sombra es el seno y me dan Y. No sé si le sirve, pero a mí me sirve para acordármelo así. Bien, la posición, ¿sí? El vector posición va a tener ahora un componente X y un componente Y. Y si tiene un componente X y un componente Y y la posición, como hay movimiento, la tengo en función del tiempo, va a ser X en función del tiempo e Y en función del tiempo. ¿Ok? No se confundan esto con la cuadrática que vimos antes, ¿sí? Con la cuadrática que vimos antes, porque antes en la cuadrática estaba la posición en X contra el tiempo. Ahora el tiempo no está acá, ¿sí? Estos dos ejes son Y y X. O sea, desplazamiento en en un eje contra desplazamiento en el otro eje. ¿Ok? Bien. La posición en un punto, la posición final, ¿sí? Va a ser igual a la posición que ya tenía originalmente, ¿sí? La posición en X final va a ser igual a la posición en X inicial por el módulo de la velocidad por t, por el tiempo, ¿sí? Ahora, eh, como nosotros dijimos que tenía que tener la proyección, la posición final va a ser a la posición original por el módulo, ¿sí? De la velocidad por el coseno del ángulo en el cual fue lanzado, ¿sí? En la posición inicial por el tiempo. De esta manera nos queda que la posición final en X es igual a la posición inicial en X, ¿sí? Por lo que se hubiera movido si la velocidad fuera constante, por lo que le tengo que sumar por la aceleración, ¿sí? De esa misma manera lo puedo trasladar al eje Y, donde es la posición final en el eje Y va a ser la posición inicial en el eje Y por el módulo de la velocidad inicial, por el seno del ángulo en el que fue lanzado, por el tiempo, por la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Sigue siendo lo mismo, es lo que se hubiera, desde donde estaba, lo que se hubiera desplazado si la velocidad fuera constante y lo que finalmente se desplazó a partir de haber sido acelerado. ¿Sí? Sí o sí, recuerden que como es parabólico, ¿sí? Si y es 0, y máxima está en la mitad de x. ¿Ok? O sea, la posición máxima de y va a estar siempre en la mitad de delta x, la diferencia de distancia. O sea, si avanzó 10 metros, la posición máxima va a estar en 5. Bien, la velocidad final, o sea, la velocidad en cada uno de los en el final va a ser igual a a la velocidad inicial. ¿Sí? Es igual al módulo de la velocidad por el coseno de x. De alfa, perdón. De lo que se deriva que la velocidad, acá, que la velocidad final al cuadrado es igual al módulo del seno al cuadrado. Esto lo hago por Pitágoras. Es esto mismo que analizamos acá, solo que en cada una de las posiciones. ¿Ok? Recuerden, lo voy a pasar porque no me interesa que sepan, siento que le estoy pudiendo la cabeza con fórmulas, si no me interesa la fórmula, si no me interesa llegar hasta acá. Y ni siquiera quiero que vean todo lo que se puede ver del lanzamiento oblicuo. ¿Por qué no quiero que vean todo lo que tiene que ver con lanzamiento oblicuo? Bueno, vamos a ir pedazos. Primero, el eje Y comprende arriba en positivo, abajo en negativo. Y el eje X comprende derecha en positivo, izquierda
perdón, derecha o adelante en positivo, izquierda o atrás en negativo. ¿Ok? Depende si el Angry Bird me está mirando a mí o está mirando hacia la derecha, si estoy hablando derecha o hacia adelante. ¿Ok? Perfecto. Ahora, en condiciones ideales, ¿sí? La aceleración en un lanzamiento oblicuo es la aceleración gravitatoria de manera negativa. ¿Por qué? Porque va a estar empujando hacia abajo. Entonces nosotros dijimos que hacia abajo era negativo. Entonces por eso la aceleración gravitatoria va a ser negativa. ¿Sí? Y la aceleración en el eje X, ¿sí? Va a ser cero, porque es un movimiento, como ya está a una velocidad inicial, es eh, un movimiento uniforme. Entonces va a ser uniforme en el eje X, ¿sí? Acelerado o retardado en realidad en el eje Y. ¿Sí? ¿Retardado por quién? Por la aceleración gravitatoria. Bien. Teniendo en cuenta esto, podemos tener ciertas situaciones a estudiar. ¿Sí? En primer lugar, el ángulo, el ángulo ideal de lanzamiento. El ángulo del lugar de lanzamiento tiene que ver con cuál es mi objetivo. ¿Sí? Si el objetivo es la longitud, o sea, llegar lo más lejos posible, eh, el ángulo perfecto de lanzamiento sería 45 grados. Fíjense acá, ángulos mayores a 45 grados hacen que el objeto caiga más cerca, cae más cerca, cae más cerca, hasta que en los 45 grados cae lo más lejos posible. Y por debajo de los 45 grados también cae más cerca. ¿Por qué? Porque encuentra el piso antes. ¿Sí? No porque no tenga la suficiente inercia, ¿sí? No tenga la suficiente velocidad, sino porque encuentra el piso antes. ¿Ok? Entonces, el ángulo óptimo para el lanzamiento son 45 grados. Obviamente, óptimo para el lanzamiento 45 grados si es que está partiendo del suelo. ¿Sí? Pues si estuviera partiendo un poquito más alto, bueno, en realidad también serían 45 grados. Y solo va a llegar más alto por un pedacito extra que sigue cayendo. Bien, el otro objetivo de mi lanzamiento puede ser, ¿sí? Mi lanzamiento oblicuo puede ser acertar un obstáculo. ¿Sí? Si yo tengo que acertar un obstáculo, el ángulo óptimo va a ser en el cual yo necesite menor trabajo y alcance el obstáculo. ¿Sí? O sea, que alcance, que la velocidad, que la altura máxima coincida con mi objetivo, con mi target. ¿Ok? Entonces ya no hay un ángulo óptimo. El óptimo es el que a mí más me convenga. Ahora, también puede ser garantizar el ángulo de entrada. El ángulo óptimo para que me garantice la entrada va a depender de dónde lo tengo que meter o por qué necesito ese ángulo óptimo de entrada. A ver, puse el caso de este juego que es un sapo porque tiene diferentes lugares donde puede ingresar con diferente ángulo. Pero por ejemplo es importante cuando uno lanza jabalina para que la jabalina se clave. ¿Sí? Si entra con cualquier ángulo, la jabalina no se clava. ¿Ok? Ahora, en todos estos, yo estoy utilizando la gravedad de alguna manera a mi favor. Bueno, ¿sí? En realidad estoy peleando contra la gravedad, pero eh, a lo que voy es que la gravedad se transforma en trabajo. Poco, poco le encuentro sentido a cuando hacen slam ball lanzándolo al piso. ¿Por qué? Porque acá el atleta es quien va a generar la fuerza para poder generar la aceleración y a partir de esa aceleración conseguir una velocidad final X que le permita que la trayectoria llegue hasta ahí arriba. ¿Sí? Cuando yo lo hago en el sentido contrario, lo que voy a conseguir es que mi mayor aportante de aceleración va a ser la aceleración gravitatoria y no el atleta. ¿Sí? No tiene, en mi manera de parecer, este sentido no tiene demasiado, este ejercicio no tiene demasiado sentido. ¿Sí? Se puede conseguir lo mismo lanzando hacia arriba con algo mucho más chico. Bien, entonces la diferencia entre estos dos, vamos a volver atrás,
es la energía que necesito para los dos lanzamientos. En este voy a necesitar una energía, supongamos que las dos pelotas pesan lo mismo y la distancia a recorrer de la pelota es la misma. En este voy a necesitar una energía y en este voy a necesitar otra. En este voy a necesitar más energía porque yo tengo que pelear contra la gravedad. Y en este voy a necesitar menos energía porque la gravedad va a estar a mi favor. ¿Eso se entiende? Ahí es donde quería llegar. Entonces, ¿cuál es la energía necesaria en el lanzamiento? Y la energía necesaria en el lanzamiento, en lo que tiene que ver en lo longitudinal, o sea, en el eje X, va a ser igual a la fuerza de X por la distancia del lanzamiento. Recuerden que la energía era igual al trabajo. Y si es igual al trabajo, fuerza por distancia. Lo mismo va a pasar en el lanzamiento vertical. La diferencia en el lanzamiento vertical va a ser que la energía del lanzamiento vertical va a ser igual a la fuerza peso por la fuerza aplicada, ¿sí? Por la distancia recorrida. O sea que acá tenemos la fuerza peso, cosa que acá no la teníamos. ¿Ok? Si suponemos que el lanzamiento es a 45 grados, quiere decir que la distancia recorrida hacia arriba y la distancia recorrida hacia adelante serían similares, ¿sí? Delta I, la energía en I, ¿sí? La energía en I sería la fuerza peso más la fuerza aplicada por la distancia recorrida, o, dicho de otra manera, ¿sí? Cuando lo simplificamos nos queda que la energía en I es la energía potencial gravitatoria por más la energía en X. ¿Ok? Esto quiere decir que para el mismo valor de velocidad inicial, cuanto más vertical sea el vector, mayor energía va a ser necesaria. ¿Sí? Cuanto más vertical sea el vector, mayor energía va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque mayor influencia va a tener la fuerza peso, por lo tanto, mayor energía potencial gravitatoria va a necesitar. Esto es interesante al momento de analizar qué es lo que pasa con, por ejemplo, la caída de un objeto que tengo que atajar. Yo puse en el levantamiento de pesas, pero... Uy, esperen que se salió. Vamos de vuelta. Un segundo. Bien. Este objeto, ¿sí? La medball, además de lanzarla, yo tengo que atajarla. ¿Sí? Entonces, voy a tener su energía potencial gravitatoria, la voy a tener que en algo disipar para poder frenar esa pelota. Lo mismo va a pasar con un levantamiento. En un levantamiento yo voy a tener que frenar la caída de la barra, porque al fin y al cabo un levantamiento es un lanzamiento vertical. ¿Sí? Cuanto más vertical sea, mayor energía voy a necesitar. ¿Sí? Ahora, si la barra cae de manera vertical, cuanto mayor sea esta caída, mayor energía potencial va a tener. Entonces, cuanto yo voy a generar un montón de energía para levantarla y después voy a tener que gastar energía en frenarla. Si este gancho, ¿sí? Denme un segundo, a ver, si esto fuera más amplio, yo voy a estar gastando más energía para subirla y más energía para bajarla. Por eso es que en todos los levantamientos, cuanto menos lo levanto, mejor. ¿Ok? Bien, el otro factor a tener en cuenta de un lanzamiento oblicuo, ¿sí? Es lo que tiene que ver con la aerodinámica y el lanzamiento en un medio fluido. Se los dejo en la presentación para que lo puedan ver, pero no lo voy a explicar porque no tiene sentido. Creo que la mayoría de nosotros no vamos a aprender o a analizar lanzamiento de jabalina en cuanto a la trayectoria, o lanzamiento de disco, o lanzamiento de algo que tenga que tener en cuenta la trayectoria,
O no vamos a analizar la trayectoria de una pelota de fútbol, por ejemplo, cuando hacen un tiro libre y cómo es que hace la comba. No creo que nos interese, pero si les llegara a interesar, sepan que todo eso se explica a partir de la aerodinámica y la densidad del fluido, ¿ok? Así que esto lo vamos a pasar por alto. Sí, vamos a pasar por alto el efecto Magnus, que es el que genera la curva, ¿ok? Bien. Movimiento circular uniforme. Se llama movimiento circular uniforme de la misma manera que el movimiento parabólico tenía que ver con que dibujó una parábola. El movimiento circular uniforme obviamente dibuja un círculo. La diferencia es que se va a llamar movimiento circular uniforme porque lo hace de manera uniforme, ¿sí? Va a tener estas características de que la aceleración va a ser cero, o sea que no va a haber diferencia de aceleración, o sea, la velocidad, la diferencia de velocidad va a ser cero. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser constante y la diferencia de posición en función del tiempo va a ser constante. ¿Ok? Lo único que cambia ahora es que la trayectoria ya deja de ser una línea recta para empezar a ser una curva perfecta, un círculo, ¿sí? Que va a cambiar de posición a una distancia constante con respecto a un centro u origen, ¿sí? La velocidad va a ser tangencial al círculo. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar de velocidad tangencial. ¿Ok? O sea, la velocidad va a formar una tangente con respecto al círculo en el punto que vemos. El módulo de la velocidad es constante. ¿Por qué? Pues justamente porque es uniforme. El movimiento circular nos propondrá otra velocidad que hasta ahora no estábamos teniendo en cuenta, que se llama velocidad angular, ¿sí? Que va a ser constante también porque es movimiento circular uniforme. Entonces, vamos a tener ciertas diferencias con el movimiento rectilíneo. La primera, vamos a tener aceleración normal o tangencial, ¿sí? Vamos a tener aceleración angular y aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, fíjense acá, es la que empuja para adentro, para el eje de la circunferencia, para el centro de la circunferencia. Es la aceleración que hablábamos que genera cambio de dirección. ¿Ok? Entonces, la aceleración centrípeta va a ser constante. Al ser constante es que dibuja una circunferencia perfecta, ¿sí? La velocidad angular va a ser igual a la velocidad tangencial, constante. ¿Ok? La aceleración angular va a ser cero. No va a haber aceleración. ¿Por qué? Porque la velocidad angular es constante. ¿Ok? Y la aceleración tangencial, ¿sí?, va a ser cero. ¿Cuál es la aceleración tangencial? La que iría en el mismo sentido de la velocidad tangencial. ¿Ok? O sea, quiere decir que instante a instante, donde yo vaya cortando el círculo y midiendo la posición, voy a encontrar con que la velocidad va a ser la misma. Bien. Y por último, el periodo va a ser constante. ¿Qué es el periodo? El periodo es lo que tarda en dar la vuelta. ¿Ok? En dar una vuelta completa. Entonces ahora nos vamos a encontrar con que hay magnitudes angulares y magnitudes lineales. Magnitudes angulares, para empezar, el radián. El radián es el ángulo equivalente. Lo voy a. Creo que debo tener. No la puse. Bueno. Es el ángulo conformado a partir del que del arco recorrido es igual al radio. Por eso se llama radián. O sea, yo tengo el radio. Si mi móvil se mueve la misma distancia de un radio, ¿sí?, el ángulo que comprende, el ángulo generado, es un radián. Casualmente, ¿sí?, tengo pi como medio círculo y 2pi como círculo completo. Entonces el perímetro va a ser 2pi por radio.
¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito de posición angular. Posición angular es el instante en el que el móvil se encuentra en el punto P. Su posición angular viene dada por el ángulo phi que hace el punto P, que el centro de circunferencia C y el origen de los ángulos 0. O sea, a ver, posición angular. El origen va a ser tomado esto, el O. Este es el centro, este es la P. ¿Ok? La posición angular va a ser qué ángulo se movió de acá hasta acá. ¿Sí? ¿Cuánto ángulo recorrió, cuánto abanico recorrió de acá hasta acá? ¿Ok? ¿Cómo sé cuántos ángulos se movió? ¿Sí? ¿Qué tan grande fue ese abanico? Bueno, acá hay otro ejemplo donde tiene un primer movimiento que es del punto O a P y otro movimiento que es de P a P'. De O a P se movió phi y de P a P' se movió P'. ¿Sí? Entonces yo sé que P' es igual al ángulo en el que venía originalmente, o sea, phi por la velocidad angular por el tiempo transcurrido. ¿Ok? O sea, ¿dónde estaba? ¿Sí? Por la cantidad de tiempo, más la cantidad de tiempo por cuántos ángulos se mueve en la unidad de tiempo. Bien, periodo. Periodo es el tiempo que emplea un móvil para dar una vuelta completa. ¿Sí? Entonces, es el tiempo que emplea el móvil en tener un desplazamiento angular de 2pi. Recuerden que le dije que pi era una semicircunferencia, 2pi la circunferencia completa. ¿Sí? Pi era la cantidad, no sé si se acuerdan, pero era la cantidad de diámetros que entra en un círculo. ¿Sí? En el perímetro. Por eso es 3,14. Bien, su unidad siempre va a ser en segundos. ¿Sí? La frecuencia va a relacionar la cantidad de vueltas que da por segundo. ¿Sí? Entonces, el número de vueltas sobre la unidad de tiempo. De esa manera se puede relacionar el periodo con la frecuencia. Entonces, la frecuencia también es 1 sobre el periodo. O sea, cuanto el periodo es más chiquito, más rápido giro. ¿Ok? Las unidades de frecuencia suelen ser Hertz, que son vueltas o periodos por segundo, o revoluciones por minuto. Esas son las más comunes. Una es más común en mecánica, la otra es más común en física. ¿Sí? Bien, la rapidez angular. La rapidez angular es la medida de la rapidez con la que el cuerpo rota, ¿sí? O se traslada en ese círculo. ¿Sí? Relaciona el cambio de posición angular, o sea, en qué ángulo se encuentra con respecto a mi referencia, ¿sí? Con el tiempo. Entonces, la rapidez angular va a ser la diferencia de ángulo sobre la diferencia de tiempo. ¿Sí? O como sabemos que el tiempo es uno sobre, que la frecuencia es 1 sobre periodo, nos puede quedar también que la rapidez angular es 2pi sobre periodo o 2pi por frecuencia. ¿Ok? Bien. ¿Por qué es necesario tener toda esta información de rapidez angular? Porque las articulaciones se mueven de manera eh, circular, ¿sí? Van a tener, no, las articulaciones, nosotros en las articulaciones no vamos a tener velocidad, vamos a tener velocidad vamos a tener velocidad angular y vamos a tener torque. ¿Cómo se mide, cómo se expresa, perdón, gráficamente la velocidad angular? La velocidad angular se expresa a partir de un vector que sale de manera perpendicular al eje de rotación y se usa una regla que se llama regla de la mano derecha, que es que se usan los dedos para marcar el sentido en el que gira y el pulgar es el que me va a marcar hacia dónde va a figurar el vector. O sea, el vector va a ir hacia arriba. ¿Ok? Si girara al revés, el vector iría hacia abajo.
¿ok? Por lo tanto, cuando gira en sentido antihorario, ¿sí? Vamos a decir que la rapidez angular es positiva y cuando es antihorario, horario, perdón, es negativa. Bien, magnitudes lineales que tiene el movimiento circular, ¿sí? Magnitudes lineales. En primero la posición. La posición lineal, punto de origen O, estará en el centro de la circunferencia que describe la trayectoria. ¿Ok? La posición en el plano va a tener un componente X y un componente Y. Si este es el origen, acá tengo, en este lugar, tengo un componente X y un componente Y. Acá voy a tener otro componente X y otro componente Y. En este caso Y va a ser a 0 y el componente será y el X será el radio. En este caso voy a tener un componente X más cortito y un componente Y mucho mayor a 0. ¿Ok? Ese va a ser cómo voy a describir mi vector posición en función del tiempo. Ahora, la posición en X va a ser igual al coseno de phi, ¿sí? Por el largo del radio. ¿Recuerdan? Bombita acá, lo que proyecta hacia abajo, ¿sí? Y la posición Y va a ser el vector por el seno de phi. Es decir, pongo bombita, proyecto contra la pared. ¿Sí? Entonces, posición en Y, esta proyección, posición en X, esta proyección. Con eso tengo la posición lineal. Obviamente que nunca va a ir más allá del radio, o sea, no va a tener nunca valores más allá del radio. Es decir, el radio 10 va a tener posiciones en más 10, en menos 10 de X, en más 10 y menos 10 de Y, y entre esos valores se va a ir moviendo, alcanzando comprendiendo todos los valores que están entre 0 y 10. Bien, velocidad tangencial o lineal, ¿sí? Que se expresa como BT flechita, ¿sí? La velocidad tangencial es la velocidad del móvil. Es la velocidad que, a ver, si nosotros suponemos que estamos haciendo como si fuéramos lanzando un martillo, ¿sí? En el cual, el martillo me refiero al martillo de atletismo, ¿no? Por las dudas, claro. En el cual el atleta está acá girando y el martillo haría una circunferencia, ¿sí? El radio sería el largo del cable del martillo. La velocidad tangencial sería la velocidad que tendría el objeto, ¿sí? El martillo al momento que yo corto el cable. Si yo corto el cable, el martillo sale despedido en este sentido, en esta dirección, con este sentido, a una velocidad equivalente a la velocidad tangencial. ¿Sí? O sea, a una velocidad equivalente a la velocidad tangencial no, sale a la velocidad tangencial directamente. ¿Ok? La dirección de la velocidad tangencial es tangente a la circunferencia descripta por el móvil por el punto de la posición del móvil. Tangente significa que es una recta que toca la circunferencia sin cortarla nunca y la toca en el punto donde está el móvil. Eso significa que es tangente. Bien, su sentido siempre es 90 grados más de phi. O sea, si esto es 45 grados, este ángulo, ¿sí? El ángulo de la velocidad con respecto a este punto, va a ser 45 más 90. ¿Ok? Entonces, 45 más 90, 135 grados. O sea que es como si esto estuviera así para allá. 45 más 90 extra, 135 grados. Esa es la dirección y el ángulo que forma la velocidad tangencial. El módulo de la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Ok? Velocidad angular por el radio. Como decía, la gran mayoría de los segmentos corporales rotan alrededor de un eje. Es por ello que en momentos que el movimiento de ellos encontramos velocidad tangencial y velocidad angular. Cuando nosotros movemos
cualquier articulación, cualquier miembro, cualquier segmento del cuerpo, estamos generando velocidad tangencial y velocidad angular. ¿Ok? La velocidad tangencial va a ser la que lleva, por ejemplo, este brazo se mueve, va a ser la velocidad que lleva hasta acá, y la velocidad angular va a ser qué tiempo le lleve recorrer este ángulo. ¿Sí? El ángulo de la axila, por decirlo de una manera. ¿Ok? Bien, aceleración centrípeta o normal, ¿sí? Se denomina con una A, una C minúscula, una A minúscula, una C minúscula y una flechita, porque es vectorial, ¿sí? Es la propia al cambio de dirección de la velocidad tangencial, o sea, es la que genera el cambio de velocidad, ¿sí? Su dirección es perpendicular a la velocidad tangencial, ¿sí? Quiere decir que si la velocidad tangencial es el punto, es la recta es la recta que toca la circunferencia, pero no la corta, y la toca en el punto en el que está nuestro objeto, la aceleración centrípeta va a ser la recta que corta perpendicularmente la circunferencia en el punto donde está nuestro objeto. ¿Ok? Siempre apunta hacia el centro de rotación. Siempre apunta hacia el centro de rotación. ¿Sí? El módulo. ¿Por qué hablamos del módulo? Porque ya estamos definiendo dirección y sentido, ¿no? Bien. El módulo de aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. ¿Sí? Velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. O velocidad angular al cuadrado dividido el radio. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve saber la aceleración centrípeta? Pues la aceleración centrípeta es la fuerza, lo voy a leer por las dudas el lío, la aceleración centrípeta también estará presente cuando movamos los segmentos corporales. Analizar cambios de posiciones, velocidades y aceleraciones nos permitirá describir la osteocinemática. Ok, no escribí nada de lo que quería decir. La aceleración centrípeta, ¿sí?, es la fuerza que tenemos que hacer cuando movemos un segmento para que el segmento no salga volando, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo tiene que mantener el segmento en su lugar, y para que el segmento se mantenga en su lugar tiene que haber algo sosteniéndolo, si no saldría volando. Es el mismo caso que dije antes del martillo y el cable. Si no tengo algo que tira para nosotros como el cable, el segmento saldría volando. Por lo tanto, siempre que haya movimiento, tiene que haber alguna fuerza que esté generando la aceleración centrípeta, ¿sí? Algo que esté empujando la articulación contra el centro de la articulación, o sea, el segmento contra la articulación para que no se desprenda. Bien, vamos al siguiente. Esto es re pesado. Ya lo sé que es pesado, por eso lo pongo en un video extra y, y, y lo pueden ver de a pedacito. Esa es la ventaja que tienen ustedes. Piensen que vamos 1 hora 54 y yo vengo hablando 1 hora con 54 seguido. En realidad hablando, monologando. Que hasta yo tengo dudas si estoy diciendo, si está bien lo que estoy diciendo. Movimiento circular uniformemente variado. Si es uniformemente variado, lo que va a ir variando uniformemente es la velocidad. Lo que se mantiene constante es la aceleración. ¿Ok? Pero se va a mantener constante no solo la aceleración lineal, sino que otro tipo de aceleraciones. ¿Cuál será? La aceleración tangencial. ¿Sí? Y la aceleración angular. Todas van a ser constantes. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Un movimiento circular uniformemente variado es, por ejemplo, pensemos en un motor que viene a X cantidad de revoluciones y de repente empieza a acelerar, entonces el motor va cada vez más rápido. El motor cada vez gira más rápido. Eso es acelerar, hacer un movimiento circular uniformemente variado. ¿Sí? Póngale, la primera vuelta la hago en un segundo, la segunda la hago en medio segundo, la tercera en un cuarto de segundo, la que le sigue en octavo de segundo. Entonces cada vuelta es más rápida la que le sigue. ¿Sí? Y es rápida con un patrón constante, ¿sí? Con una relación. La posición en el movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? Eso significa MCV, ¿sí? El vector posición va a tener un componente X y un componente Y, al igual que el anterior. Va a estar siempre en función del tiempo, ¿sí? La posición va a ser igual
a X por el coseno de phi por el radio y la Y a phi, al seno de phi por el radio. Eso era en lineal. Ahora en angular, la posición, perdón, también la posición angular va a ser igual a la posición inicial que tenía. Voy a aprovechar de usar lo que me da. A ver, posición inicial. Pensé que hacía cositos. Borrar todos los dibujos. Bien. Es igual a esta posición. Esta es la posición inicial. No me da ni bola. ¿Por qué me meto a hacer cosas en el medio de vamos a hacia adelante, mira. Va a ser esta posición, ¿sí? Esta posición angular, más la que tendría si la velocidad fuera constante, más un medio de la aceleración angular, ¿sí? O sea, la cantidad de ángulos extras que tiene cada segundo por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Siempre tiene la misma relación. ¿De dónde estaba? ¿Cuánto sería si la velocidad fuera constante? ¿Y cuánto le sumo por estar acelerado? ¿Se entiende eso? La idea es siempre la misma. Bien. Velocidad en movimiento curvilíneo uniformemente variado, o movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? La velocidad tangencial o lineal, ¿sí? O sea, esta velocidad a la cual saldría volando mi martillo si le corto el cable, ¿sí? Sería igual a la velocidad si fuera lineal, la velocidad tangencial por el radio. En el caso del angular, donde tiene rapidez, ¿sí? O sea, donde a cada momento va a ir aumentando esa velocidad angular, ¿sí? La velocidad angular final va a ser igual a la velocidad que ya traía por la aceleración angular por el tiempo que lleva acelerando. ¿Ok? Bien. La aceleración, tiempo que lleva acelerando tanto en lineal como en angular, no sé si les suena tiempo por aceleración. Si dijimos que aceleración tiene una relación con la fuerza y fuerza por tiempo al impulso, podemos decir que eso sería el impulso. No sé cómo podemos ir eh, integrando conceptos, ¿sí? Aceleración centrípeta o normal, antes era aceleración centrípeta, era velocidad angular al cuadrado por el radio. Ahora va a ser un poquito más complicado, ¿sí? Tenemos que hacer, como para hacer la aceleración, tenemos que hacer la aceleración instantánea, tenemos que hacer el límite tendiendo a cero de la aceleración, de la diferencia de aceleración angular sobre el tiempo transcurrido. Bien, en el movimiento circular acelerado vamos a tener el mismo inconveniente que teníamos en el movimiento rectilíneo acelerado. Ningún valor, ¿sí? Vamos a poder tomarlo como constante. Al no tener ningún valor constante, no podemos hacer más que ir dividiéndolo en pequeños pedazos en los cuales tenga alguna de estas variables constantes y ir armando fases y a partir de esas fases poder ir analizando. Bien, movimiento armónico. De esto no me interesa hablar muchísimo, pero tengo que mencionarlo. El movimiento armónico es cuando las fuerzas restauradoras que actúan sobre la partícula son proporcionales a la distancia al punto de equilibrio. Lo más común es un resorte donde yo lo estiro y cuando lo suelto, o lo comprimo y cuando lo suelto, sube y baja, ¿sí? Eso es un movimiento armónico. Dentro de los movimientos armónicos tenemos movimiento vibratorio y el más común, el movimiento vibratorio armónico simple, ¿sí? O más. Tal vez el movimiento armónico para lo que más nos sirve analizar es para el lanzamiento de balas o algo que tenga así, digamos,
poder analizar el ida y vuelta, ¿sí? En un plano de un elemento. Ustedes entiendan que si yo estoy analizando algo que está girando, pero lo veo de un solo plano, yo lo que veo en la cámara, si bien nosotros podemos percibir como seres inteligentes, podemos percibir que eso está girando, para una pantalla y algo que está midiendo un punto en una pantalla, lo que ves es que hay un elemento que va y viene. No se da cuenta que es algo que está girando en su eje. Entonces el movimiento armónico me hace servir para movimientos en los cuales son circulares cuando los analizo en un solo plano, ¿sí? Y ese plano es perpendicular al, al- es perpendicular a la circunferencia que dibuja ese movimiento, nos permite definir de qué manera se mueve. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Bueno, hemos terminado con cinemática. Lo que nos queda es estática. Estática lo dejamos para cuestiones en vivo, sí, para hacerlo en vivo, porque todo lo que tiene que ver con estática lo tenemos que tener súper fresco. Insisto, no vamos a necesitar sacar cuentas, pero sí tener los conceptos, ¿sí? Y tampoco nos vamos a necesitar fórmulas, sí tener los conceptos bien sabidos y bien fresquitos, porque a partir de la estática es como se inicia en el fotoanálisis. Y como voy a dar ejercicios, o pretendo dar ejercicio, ¿sí? Eh, de fotoanálisis o análisis instantáneo, la estática es donde arranca este tipo de análisis. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver ahí para tenerlo y para que ustedes puedan preguntar. Todo lo anterior se puede repasar, todo lo que hemos visto se puede repasar en cualquier libro de física. Hay 20.000 millones de tutoriales que seguramente lo explican mejor que yo, ¿sí? Solo que yo traté de traérselos más al deporte para que no se quede como algo abstracto de la física. Eh, Tienen el preguntómetro, recuerden, lo tienen en el grupo, en la descripción del grupo. Si hay algo que quieran preguntar y que quieran que sea aclarado en clase, si no se animan a preguntarlo en clase directamente, en clase, en el seminario directamente, lo pueden hacer del preguntómetro, que va a ser completamente anónimo, y lo aclaramos antes de empezar, ¿sí? O sea, todos estos videos están hechos para que ustedes puedan refrescar conceptos, ¿sí? Conceptos que son súper tediosos, de hecho a mí me resulta pesado, eh, pero que son necesarios por lo menos tener la idea de cómo funciona, para después no entrar en errores de base, ¿sí? De que estos conceptos básicos mal aprendidos o no bien internet, o mal aprendidos o mal internet, ¿cómo estoy con la palabra? O que uno no los pudo acercarme, no los pudo comparar con el día a día, a la hora después de ver un video y querer analizar un video, resulta que tengamos ideas erróneas o sacar conclusiones erróneas a partir de arrastrar algo no del todo comprendido.